economía mundial es quizá la economía más importante. Con respecto al año pasado, hemos tenido algunas buenas noticias. Antes de todo, el crecimiento mundial se está consolidando y la economía mundial crecerá del 3,5 por 3,5% y el año siguiente aún más. También detrás de este dato se esconden dos tendencias. La primera es el crecimiento de China, perdón. El Producto Interno Bruto de China es de más de 6,5% anuo. Y cada 10 años significa que su rédito se dobla. E India se expande en un ritmo que está entre el 7 y el 8% cada año. Las economías emergentes siguen siendo el motor propulsivo de la economía mundial. Eso ya a partir de la crisis financiera internacional del 2007. Eso es una buena noticia. La otra buena noticia, que es aún mejor, quizás, considerando dónde estamos, es que la economía de la eurozona también se va consolidando. En particular la italiana, que según las previsiones últimas del Fondo Monetario Internacional, la economía italiana crecerá del 1,3%, que es medio punto más de las previsiones del abril pasado. Estas son buenas noticias y las dinámicas políticas en Europa son nos dan un poco más de coraje con respecto al año pasado. Quería mencionar las elecciones en Francia, donde ha ganado Emmanuel Macron, y la probable reelección de Angela Merkel en Alemania. De eso también hablaremos dentro de poco. Y dicha hard Brexit que se va suavizando. Eric Jones, nuestro huésped, nos va a hablar de eso también. Hasta ahora he hablado de datos, del crecimiento del Producto Interno Bruto. Esos son datos importantes, pero son datos cuantitativos, agregados, son cantidades. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que la calidad del crecimiento es al menos tan importante como la cantidad del crecimiento. También las políticas económicas que empujan el crecimiento. Y la situación es un poco menos buena. Pensemos en la deuda pública muy elevada de muchos países de la eurozona, sobre todo en Italia. Tenemos un nuevo número sobre la deuda que es muy alto. Tenemos también un crecimiento bajo en la economía, en el trabajo, sobre todo por parte de las mujeres y de los jóvenes. Son todos aspectos estructurales que en su importancia se quedan intactos y se quedan allí. Entonces es importante hablar también de políticas económicas, es importante saber si el perfil mejor que tenemos ahora nos hará más fáciles o más difíciles las reformas. Eso es importante en términos de valorización de las diferencias. Este aspecto que ayer el profesor Vittadini citó en su discurso introductivo. Cómo utilizar el margen de maniobra que podemos utilizar para preservar la heredad que nuestros padres nos han dejado en Europa, y ese es el tema dominante de este encuentro, el meeting, en el contexto que se ha convertido en un contexto más complejo, donde es muy difícil hacer reformas, donde es muy difícil
perseguir en el proyecto de la Casa Europea. Para hablar de todos estos temas y demás, los organizadores han invitado 3 relatores muy importantes que voy a presentar. A mi derecha, a Lord Delate, la vicedirectora de SP, a mi izquierda, Jeremy Settenmeyer, importante perteneciente a la Peterson Institute de Economía Internacional de Washington. Antes de asumir este puesto, ha sido director general de la l'istituzione internazionale con sede a Londra e prima ancora di Antes de esto ha sido economista del Fondo Monetario Internacional, autor prolífico, siempre ha mostrado la investigación en la eurozona, políticas fiscales y otras tantas cosas. Yo he tenido el placer de trabajar con él en diferentes ocasiones. Y a mi extrema izquierda, en sentido figurado, por supuesto, tenemos al profesor Eric Jones. El profesor Jones es profesor de estudios europeos en la SAIS, en la Estudios Internacionales John Hopkins, y desde hace 25 años vive en Europa. Es de origen americano, politólogo, experto de cuestiones europeas. Por tanto, dado su particular posición de observador, tiene perspectivas profundamente interesantes. Es un autor extrañamente prolífico. No puedo citar todos sus escritos y solamente citaré 2. Es el encargado del Oxford Handbook de European Union, para quedarnos en este tema, y del Oxford Handbook of Italic Politics. Sigue en el Field College de la Universidad de Oxford. Es uno de los comentadores de la prensa italiana e internacional. No voy a robaros más tiempo. El format, la organización de esta sesión de esta mañana será que cada uno de los diferentes ponentes nos harán una breve charla introductiva con algunas preguntas posteriores que se extraerán, o sea, que tendrán origen en sus intervenciones, y quizá después podáis preguntarles vosotros también a los ponentes. Me gustaría empezar con Anne-Laure Delate. Gracias, Domenico, por invitarme aquí esta mañana. Hubo un tiempo que hablaba italiano, pero desgraciadamente no podré continuar mi discurso en italiano. Por tanto, gracias ante todo por la invitación. Intentaré afrontar brevemente un tema, que es el del escenario correspondiente a la crisis que comenzó en 2010 en Europa. Y voy a intentar posteriormente aportar ciertos elementos sobre el momento que vivimos en este momento, intentando, por tanto, de hablar del programa de reformas que podría ponerse en efecto después de las elecciones alemanas del próximo otoño. Bien, me detendré sobre la economía europea, pero sobre todo intentaré subrayar el contexto político de este escenario. No solo económico, también político. Ante todo, me gustaría comenzar con algunos comentarios relativos
a uno de los pilares esenciales del proyecto europeo. Uno de estos pilares es el eje franco-alemán, esta alianza que ha sido siempre un elemento crucial en la integración europea. Y se trata de un elemento que siempre ha sido importante, sobre todo en los últimos años. Pero el equilibrio de los poderes en Europa ha cambiado durante la crisis. Y la crisis del euro nos ha llevado a que Francia se convirtiera en un personaje secundario, sobre todo porque ha habido un impacto mayor en Francia probablemente con respecto a crecimiento, a paro, también deterioro de la balanza comercial y por tanto, en un cierto sentido, para Francia ha resultado más difícil solicitar un papel importante en el proyecto europeo. Por tanto, quien se dedicará a recuperar de posibles crisis financieras será otro. Se ha pasado de una estructura de equilibrios jerárquicos en el sentido de que Alemania será a partir de ahora un líder y Francia seguirá, como si el gran hermano fuera siempre el hermano mayor, más que el gran hermano, el hermano mayor fuera Alemania y el hermano pequeño fuese Francia, y los más pequeños de todos fueran el resto de países de Europa. Francia será un país intermedio y esto influye en todas las relaciones de poder. Además de esto, es que Alemania se ha convertido en un líder dudoso, ¿no? Se ha dedicado a muchos frentes y ha sido el miembro más importante que ha desarrollado un valor clave también en el decidir cómo afrontar la crisis. Pero los alemanes están caracterizados por temas específicos, tan marcados por determinados temas específicos, como por ejemplo en el salvamento del resto de economías. Alemania ha sido bastante reacia a llevar a cabo estos procesos de salvamiento. En este momento estamos viviendo un nuevo momento. Por un lado tenemos el Brexit, hemos llevado a cabo el Brexit, que por todas partes en Europa ha generado una sensación de shock. Y por tanto todo el proyecto europeo se encuentra en un serio peligro, a menos que nos movamos de una manera decisiva. Y la elección del presidente Macron en Francia, que obviamente ha cambiado la situación con respecto a los partidos populistas, y esto se espera que pueda dar un nuevo impulso a la alianza, al eje franco-alemán. Veremos a ver lo que sucederá en septiembre en las elecciones alemanas, pero en mayo se ha elegido a Macron y por tanto se ha dado la preparación de un programa de reformas del que nadie habla, pero todo esto probablemente se llevará a cabo después de las elecciones alemanas. Por lo tanto, se espera que después del otoño se produzca una consolidación y una vuelta, un relanzamiento de la alianza franco-alemana. Todo este programa de reformas ha sido concebido, pensado atentamente, se ha hablado mucho y se ha escrito mucho también sobre una relación presidencial que ha intentado de remarcar los grandes ejes de este programa, que intenta dar un relanzamiento a la presidencia europea. Ha habido un documento de la Unión Europea sobre este tema y, por tanto, lo que se refiere al programa de actividad para los próximos años, parece que haya mucha carne en el fuego para poder dar sustancia, consistencia a las nuevas reformas. Después de lo cual hemos tenido muchos discursos sobre la unión fiscal, sobre esta posibilidad, sobre el frente financiero, se incluso ha aludido a la posible unión bancaria para resolver el problema de la posición de los balances de algunos
miembros, y se ha subrayado también la necesidad de tener una mayor responsabilidad democrática y una actitud institucional más fuerte. Por tanto, estas son las reformas y, por tanto, reformas políticas, de gobierno y financieras. ¿Qué de todo esto qué de todo este ambicioso programa político, económico puede llevarse a cabo? Bien, como economista yo os diría que el elemento más importante para hacer de esta unión monetaria y económica sostenible es el hecho de poder prever ciertos mecanismos de transferencia que hagan posible ajustes cuando se den estos shocks o crisis que golpeen a uno de los miembros, uno de los Estados miembros, cuáles son mecanismos que permitan prever transferencias de recursos de los miembros situados en una situación propositiva, en una situación mejor, a otros más débiles. Pensad, por ejemplo, en Florida, en los Estados Unidos, que no se ha visto marcada hasta tal punto como el estado de Nueva York de la crisis inmobiliaria, y por tanto ha habido transferencias de recursos internos dentro de los Estados Unidos de Nueva York, de Florida a Nueva York. Este mecanismo de transferencias es necesario también para Europa, pero ¿qué sucede? Que hay desequilibrios heredados que hacen este comportamiento bastante problemático. Hay una cierta fragilidad bancaria en Europa, y esto sea un tema que reconocéis bien, por tanto no voy a detenerme excesivamente por cuanto lo conocéis. Pero si se va a Bruselas no se puede hablar de eurobono, ni tampoco la unión fiscal, es como un tabú. Hay como una especie de actitud solidario en lo que se refiere en Europa, por lo que se refiere a la posición alemana. Pero diría que el presidente Macron es bastante famoso por ser muy pragmático y probablemente, por daros un ejemplo más práctico, intentará no cometer los errores que ya cometió la ejecutiva presidente. Por tanto, no recuperará los eurobonds. Probablemente adoptará una política mucho más práctica, más pragmática. Veamos concretamente qué puede hacer. Bueno, en este punto, digámoslo así, voy a ponerme en los zapatos de una academia, ¿no? Hay elementos heterogéneos que van marcados por diferentes situaciones. Tenemos, por ejemplo, situaciones hasta tal punto diferenciadas que permiten una unión fiscal, como por ejemplo resultaría oportuno tener mayores transferencias fiscales, mayor unión política, pero la Alemania está firmemente en contra de esta posición. Aunque sería una ventaja para otros países, nosotros hemos llegado a un nivel de evolución muy elevado, pero hemos llegado a un punto en el que los estados deberían vincularse aún más. Creo que tengo algunos minutos a disposición. De que los estados deberían comprometerse más a estos niveles. Creo que para teniendo en cuenta los problemas europeos, sería posible dos modelos de integración. Coordinar, por una parte, el nivel de intereses europeos con el de los intereses locales, nacionales de los estados-nación. Ha habido una gran tensión entre los estados federales y los pequeños, como la batalla entre Hamilton y Jefferson en los Estados Unidos, porque justamente se han enfrentado en esta posición. En los Estados Unidos han estado completamente marcada por esta doble tensión. Tenemos que tener en mente que en los Estados Unidos le han requerido 130 años para completar la unión monetaria. Por tanto, la unión de la moneda, la unión sobre el dólar. Porque
no es que se ha sostenido inmediatamente, sino que se han requerido 130 años para hacerla sostenible y eficaz. Y es por tanto que desde la creación del Banco Central y de la prever las transferencias fiscales, se han requerido 130 años para habilitar ese siguiente mecanismo. Nosotros no podemos permitirnos 130 años. Si acaso tenemos un año. Hay diferencias notables entre los Estados Unidos y Europa, en el sentido de que en los Estados Unidos ha habido una constitución desde el principio y esto ha determinado un cuadro de partida importante. Nosotros hemos creado instituciones económicas ante todo. Nos echamos en falta este marco constitucional. Me gustaría subrayar y concluir así, marcar la diferencia política en Europa, que es una desventaja con respecto al modelo americano. Podemos constatar que en lo que se refiere a las instituciones hay una situación difícil respecto a la definición del programa político, en el sentido que os he hablado mucho del eje franco-alemán, de esta alianza, y es un pilar clave. Tenemos que Alemania, admitámoslo, es el líder en este sentido. No obstante, si pensamos en el modo en el que la crisis ha sido afrontada, se ha afrontado, pensamos también en otros problemas. Podemos decir que ha habido en el backstage todas dificultades en la aceptación en lo que se refiere a otros países como puede ser Grecia. La Unión Europea puede adoptar políticas que en ocasiones no sean populares entre todos los ciudadanos. Y por tanto este proceso se basa en reglas que no lo hacen un verdadero proceso político. Por tanto, lo que tenemos necesidad ahora es un modelo de unión que vaya más allá de la lógica de integración o soberanidad out-out, según una lógica out-out, sino que nos resulta necesario crear mecanismos de decisión sin volver a ubicar el poder de los estados nacionales a estados sobrenacionales. En otras palabras, tenemos necesidad de instituciones más democráticas, pero a nivel europeo. Tenemos necesidad también de equidad de acceso al poder político y por tanto hay determinadas soluciones posibles. Una se refiere a otorgar más poder al Parlamento o bien una nueva constitución para Europa. De la que podemos hablar si me hacéis preguntas sobre esto. Bueno, me gustaría poner el empeño en la dimensión política de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a hablar con Jeremy Settelmeyer. Esta juntura que tenemos delante de nosotros aumenta o disminuye los espacios de maniobra y donde se pueden actuar reformas en la unión monetaria de la eurozona. Hablaremos sobre un commento nella parte finale della tua relazione. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Domenico. Es un placer y un privilegio estar aquí con vosotros. Mi rol, mi papel, es de daros una perspectiva alemana. Por supuesto, yo ya no formo parte del gobierno alemán. Y desde muchos puntos de vista yo me siento mucho más europeo y no alemán, pero intentaré ofrecer la perspectiva alemana. Podré ir a hablar del término mayor riesgo para dar más credibilidad a lo que voy a decir. Para empezar, estoy muy contento
hecho de que este meeting hable de una célebre frase de Goethe, es un poeta alemán muy importante, y mi papel como ponente sería mencionar directamente el alemán. Y una cosa importante de esta citación que vamos a decir en italiano, la palabra padre. Es muy importante que esta palabra esté en plural. Es algo que tendríamos siempre que recordar. Europa tiene muchos padres y muchas madres. Y nosotros somos responsables porque lo que ellos han alcanzado después de la guerra es algo que nunca había pasado antes en Europa. No quiero formar parte de una generación que destruirá todo eso. Y creo que eso es el espíritu en el que el meeting se conduce. Tengo un breve comentario que hacer sobre lo que ha dicho mi colega Anne Loa. Ella ha afirmado que, dado que Alemania a nivel económico tiene una performance mejor de Francia, actualmente es líder. Justo por eso es más difícil que Francia adquiera un rol de líder, pero eso es verdadero solamente en parte, porque hay que especificar. A Alemania, por ejemplo, a Alemania no le gusta hacer el líder, el jefe. Alemania es muy escéptica sobre las consecuencias del liderazgo por razones históricas. Francia ama guiar, ser un líder. Entonces aquí existe una oportunidad. Yo creo que Alemania, más que un líder, sea un país que conduzca el liderazgo. Y Alemania ha tenido la posibilidad de parar a los demás, de definir las reglas, pero no es un líder. Eso puede ser un problema cuando se requiere un liderazgo veloz, rápido. Eso a menudo hace falta. Y aquí en la gestión de la zona euro necesitaríamos un liderazgo mucho más rápido, un papel mucho menos pasivo. Y Merkel ha sido muy buena, pero no ha podido liderar de manera muy rápida como habría necesitado que hacer. Si Macron podrá desarrollar buenas ideas, o el futuro primer ministro italiano desarrollará buenas ideas, Alemania estará de acuerdo y las verá muy bien. Entonces tenemos un margen para tomar decisiones juntos. Y Alemania se siente más a gusto en ejercitar el liderazgo en lugar de ser líder ella misma. Eso expone un poco mi punto de vista sobre el estado actual, sobre la economía europea. Sobre el estado actual de la zona euro, hay aspectos positivos que ya Domenico ha mencionado en su presentación, relativos a una recuperación. Hay muchos progresos que se han hecho con respecto a los problemas bancarios. Hemos dado muchos pasos en los últimos 12 meses, es muy positivo. Y nos auguramos que los populismos de los años pasados se reduzcan. Pero tenemos, sin embargo, algunos problemas técnicos, son muy importantes. En particular, esta interconexión continua entre los estados, estos estados soberanos, y sus bancos nacionales. Eso no debería suceder en un ámbito de unión monetaria, y aún menos en un área integrada a nivel financiero. No hay ningún motivo por el que un banco italiano debería detener unos bonds italianos en lugar de otros países. Aunque el crecimiento se esté verificando, el crecimiento estructural es débil. Habéis tenido problemas en Italia. Todavía
no estamos seguros de la permanencia de estos problemas, porque podrían seguir verificándose. Incluso cuando el problema de la deuda financiera y de la deuda pública se resuelva. Yo espero que no tenga, que no se verifique, ya no se verifiquen problemas de este tipo. Muchos economistas dicen que cuando los problemas financieros se resuelven, el crecimiento volverá a empezar. Y será como el crecimiento alemán y aún más. Pero no estamos seguros todavía. Creemos que Italia tiene problemas estructurales más profundos. Tenemos una crisis de la inmigración que todavía no se ha resuelto, y los italianos lo sabéis muy bien. Necesitamos una respuesta común. No hemos concretado una respuesta común. Y tenemos también el problema de Brexit. En este momento yo no creo que Brexit destabilice demasiado a la Unión Europea, pero es un elemento que molesta mucho el equilibrio europeo. Es muy frustrante, es una fuente de frustración, y en particular para Gran Bretaña. Y lo siento muchísimo por los jóvenes que viven en el Reino Unido. Por lo que se refiere a las reformas de la zona euro, y aquí vamos a lo que ya hemos dicho, hay cosas positivas y cosas negativas. Algunos aspectos que se conducen al hecho de que no se han dado pasos a nivel bancario, pero hay también aspectos mejores. Hace poco escribí un editorial con un colega donde afirmaba que si Italia pudiera tener otros problemas, tenemos mucho trabajo que hacer, y estoy de acuerdo con Anne Lore sobre el hecho de que todavía tenemos un mecanismo de capital markets. Tenemos mercados financieros todavía fragmentados. Tenemos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esto sí, que no amo particularmente. Por mi parte no me gusta mucho como economista, porque se trata de un instrumento bastante cojo, incluso en algunos casos contraproductivo, y no permite que los países hagan las cosas justas, adecuadas, pero políticamente tampoco me gusta mucho, puesto que representa una fuente continua de enfrentamientos. Esencialmente, con este pacto nos encontramos con un instrumento bastante blando, que no siempre es adecuado. Por un lado nos encontramos la Unión Europea, que intenta llevar adelante algo que no siempre funciona suficientemente bien, y hace lo que haría un tecnócrata en estas situaciones, es decir, intenta llegar a un compromiso. Desde el punto de vista de los países, el país en concreto que está bajo presión, se trata de un ejercicio de autoridad que viene desde arriba, por tanto, lo siente como una presión desde arriba, y por tanto países como Alemania y países conservadores se pone el foco sobre el compromiso, y esto no se ve muy bien. Los países del sur no están contentos porque se encuentran bajo presión, bajo la presión de reglas que advierten o perciben como provenientes de burócratas europeos, y los burócratas europeos no están contentos porque creen que no se están defendiendo las reglas europeas suficientemente fuerte, y a fin de cuentas nos encontramos con que todos están descontentos, y sobre todo todos están descontentos respecto a Bruselas. Bruselas se encuentra como el foco de problemas comunes, aunque sean desde visiones diferentes. Y esto es un grave problema para Europa, porque Bruselas es el símbolo y la expresión de la integración europea. Por tanto, si todos nos dirigimos nuestros lamentos contra Bruselas, nos encontramos con que bloqueamos el Parlamento Europeo. Y esto es lo que quiero decir, y aquí emerge mi lado alemán. No tenemos una disciplina de mercado eficaz en la zona euro. Estamos empezando a introducir bancos, acuerdos bancarios, pero para intereses soberanos aún no. Durante la crisis lo hemos tenido,
esta disciplina de mercado durante la crisis, demasiada diría, y lo que deseamos es salir de la crisis y hemos desarrollado a tal efecto un gran bazooka con este programa de transacciones de la Banca Central Europea, que es este gran bazooka que ha eliminado el problema, pero en el corto medio plazo, no, en el medio largo plazo tendremos que volver a introducirlo porque nos hemos confiado a otros instrumentos como reglas cojas que no se dirigen, no resuelven los problemas, sino que crean otros problemas a nivel político. Por tanto, ¿cuáles son las perspectivas de reforma para salir de este impasse? Nos encontramos con que tenemos opiniones que se confrontan en Europa. No completamente opuestas, no completamente enfrentadas, pero aparecen como tal. Y es que los países del sur de Europa, Italia, España, Portugal, le interesa, también Grecia, le interesa una menor interferencia y reglas mucho más flexibles que se adapten a situaciones particulares, posibilidad de compartir. Francia los apoya desde este punto de vista, una situación de los depósitos en Europa, reforma de los mercados de capitales, pero quizá no todos saben lo que se necesitan la reforma de los mercados de capitales. Por tanto, puede que no se haya entendido bien del todo. Por otro lado, los países del norte le interesan mayor interferencia en las políticas nacionales de los países del sur porque creen que estos deben hacer nuevas reformas. No interferencias en la propia política nacional y por tanto no hay se podría acusar de una cierta hipocresía en esta situación. Y es que los países del norte aman las reglas y creo que esta es una característica propiamente alemana y deseamos ser menos flexibles, mucho más vinculados a reglas y normativas mucho más estrechas y rígidas. No queremos contemporaneizar el riesgo. Si esto nos llevan a una redistribución automática. Querríamos que los países actuaran de forma tal que puedan ocuparse autónomamente de sus propios problemas. Y si en realidad se confían, se abandonan a las formas de estabilización y compartir el riesgo, hay opciones que no son buenas y estos son instrumentos que a nosotros no nos gustan, porque no queremos un sistema de mutuo europeo. Lo que no sabemos es en qué consistirá efectivamente esta solución. En los Estados Unidos hay un libro que a menudo se cita de Dr. Seuss, el Dr. Seuss, que habla de dos personajes. Hay un cierto Jacques del norte y del sur, a los cuales se les dice, a su madre, tienen que abandonar el camino que están recorriendo y estos dos personajes tienen que seguir fieles a su tradición. Nosotros tendremos que hacer lo mismo. Cada uno sobre nuestro propio recorrido, nuestra propia tradición. Y el Dr. Seuss lo que dice es que ha sucedido a estos dos personajes que ambos personajes se han encontrado y se han enfrentado, se han encontrado frente a frente uno con el otro, por tanto, y se han visto inmersos en un dilema. ¿Qué sucede? Ninguno de los dos, en una cierta manera, ha querido, en ninguno de los dos se ha encontrado con el otro y por tanto ninguno de los dos se ha movido de su posición y ambos se han quedado por tanto en la misma posición donde se encontraba. Y creo que esta sea la imagen de una Europa futura si no somos capaces de encontrar un compromiso para resolverlo. El mundo se integrará, ir haciendo una integración paulatina a nuestro alrededor sin que nosotros resultemos importantes. Y mi pregunta es, a la luz de que las posiciones son tan opuestas, tan enfrentadas, ¿hay un margen de compromiso? La estrategia de base es encontrar una mayor estabilización, mayor seguridad, pero que ello no lleve a transferencias sistemáticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Con estas transferencias sistemáticas.
Para mí, transferencias siempre existirán, pero que no es posible prever quién obtendrá la próxima transferencia y que no se podrá, en cierta medida, obtener de estas zonas una nueva política. Y de cierta manera, creo que podemos confiarnos a las reglas para conseguir que los países de la Unión Europea se comporten correctamente. Debemos tratar a los estados europeos como adultos, los estados de la Unión Europea como adultos, que se enfrenten y paguen con las consecuencias de sus propias acciones. Desde este punto de vista, la disciplina de mercado creo que sea un instrumento importante a tal efecto. Hay problemas en el llevar a cabo esta disciplina europea, por lo que es posible llevar a cabo mecanismos de desestabilización que evitan las transferencias, pero los políticos no aman las cosas complicadas y esto lo es. Temen, sospechan que una situación de este tipo sea más frágil. Y es que una mayor disciplina de mercado, se piensa, es frágil y cuando hay tantas deudas, cuando hay mucha vulnerabilidad de los estados, la situación puede degenerar en una crisis. Por lo tanto, también en este caso, los problemas pueden ser resueltos con empeño, pero hay necesidad de un compromiso para llevar a cabo tanta buena voluntad, ¿no? Hay riesgos para hacerlo, pero hay necesidad de compromisos políticos fuertes. Sería bello, sería algo agradable tener a esta persona, este personaje que tenía la poesía para hacerlo en el mismo momento. En este momento tener a Macron, sin duda ninguna, es un buen inicio. Esto es lo que quería deciros. Gracias. Grazie Jeremy, ora vorrei passare a Tengo un apunto que quería hacer a Eric Jones. En particular, decirle comentar que Europa está expuesta a un doble shock. A nivel global, vivimos una deglobalización económica y por el otro lado tenemos un problema a nivel del área euros. Muchísimas gracias, Domenico. Buenos días a todos. Quizá la mañana ya está a punto de terminar, pero haré como si estuviéramos todavía de mañana. Querría antes de todo agradecer a los organizadores por la oportunidad de estar aquí para hablar de las perspectivas futuras de la Unión Europea, de la economía europea, perdón. El tema que tengo en específico es la deglobalización, el aumento de los populismos, de las organizaciones transatlánticas y del estado actual de las reformas económicas europeas. Intentaré enfocarme a partir del tema de nuestra conferencia, que dice que tenemos que intentar darnos cuenta de lo que hemos heredado y darlo al mundo según lo que es. Intentaré enfrentarme a este tema en 5 puntos. Como tengo 10 minutos para hablar, intentaré dedicar 2 minutos para cada uno. Estos 5 puntos tienen que ver con lo que hemos heredado. El papel de la perspectiva y el poder de la emoción sobre la razón, en particular donde la emoción nos influencia y dónde nos está llevando y qué podemos hacer sobre el hecho de que estamos dejando un mundo y estamos entrando en otro. El mundo de antes es mejor del mundo en el que estamos entrando. Empecemos con la heredad. Enfoquémonos en las instituciones. A nivel nacional, podemos enfocarnos en la economía liberal, en la economía de mercado y el estado de bienestar. A nivel europeo, podemos hablar de la moneda única europea, de la Unión Europea, y muchas organizaciones que son mucho menos famosas, pero siguen siendo muy importantes. Por lo que tiene que ver con el Atlántico,
A nivel global, tenemos la Organización de las Naciones Unidas, la globalización y el G20. He mencionado estos elementos porque es muy fácil quejarse de cada una de estas instituciones. Eso es, todas necesitan reformas. La democracia no es representativa. La economía de mercado no es ecua. El estado de bienestar no hacen más que complicar las cosas en vez de mejorarlas. Lo que es verdad a nivel nacional es aún más verdadero por lo que se refiere a Europa. Pensemos un momento en las críticas que se hacen contra el euro, la Unión Europea y todo lo demás. En las relaciones transatlánticas tampoco van muy bien. Es decir, la OTAN y otras organizaciones tenían problemas aún antes de que llegara el presidente Donald Trump. El G20, las Naciones Unidas, son instituciones muy importantes, pero tienen también muchos problemas. Desde un lado, podemos decir que lo que hemos heredado son muchos problemas. Eso es solamente un aspecto. Y tendríamos que preguntarnos por qué los que nos han precedido han invertido tanto para crear, antes que todo, estas instituciones. Esto es otro aspecto que tenemos que considerar, otra perspectiva. Cada una de las instituciones que hemos heredado en el pasado se consideraba como un grande progreso. Hoy, en cambio, se ven como problemas. Pero las personas que nos han precedido las veían como soluciones. Este cambio de perspectiva es muy importante porque nos obliga a reflexionar sobre la heredad, lo que significa y lo que inadvertidamente podríamos dar por sentado. Además, todo eso nos obliga a darnos cuenta de lo que podríamos perder. Me gustaría haceros un par de ejemplos. Antes que todo, hemos hablado mucho de los avances del populismo, pero ¿por qué no nos preguntamos lo que ha pasado a nuestros partidos políticos tradicionales? Esos partidos se crearon para ayudar a los europeos a integrarse en un proceso democrático. Su función estaban para que las personas se sintieran representadas y para que el pueblo no se organizara contra las instituciones iliberales. Toda la democracia occidental se construye en el funcionamiento de esos partidos políticos. Los populistas siempre han representado un desafío. Si ahora pueden avanzar, es porque los partidos tradicionales están débiles y no porque los populistas son tan fuertes. Entonces, la Unión Europea y la Brexit son otro ejemplo muy importante. Los británicos han presentado su candidatura 3 veces antes de entrar en la Comunidad Económica Europea. Tuvieron un referéndum para convalidar esta adhesión. Tuvieron mucha influencia en la evolución del proyecto europeo, sobre todo en el completamiento del mercado europeo. Si observamos atentamente la mayoría de las quejas de los británicos, es una paradoja, pero se centra en la función del mercado único. Ahora parece que ya no amen estas reglas y tienen miedo de la libre circulación de las personas, sobre todo después de la ampliación histórica de Europa. Pero sobre estos puntos, el gobierno británico estaba de acuerdo antes. ¿Y por qué ahora el pueblo británico ya parece que no está de acuerdo? Quería subrayar otra vez el rol de la perspectiva. Pero en este caso tengo que introducir otro elemento, el de las emociones. Si analizamos el por qué los británicos han votado por Brexit, es porque querían retomarse el control. Este fenómeno se puede explicar con una sensación de pérdida de influencia
Pero si se da esta explicación, las personas no me creen, porque se puede razonar. Pero cuando las personas se mueven por emoción, es muy difícil hacerles comprender argumentaciones racionales. Nos encontramos con emociones similares al otro lado del mundo, del Atlántico. Eso explica el por qué muchos alemanes se han rebelado contra las disposiciones con respecto a los inversores en el pacto transatlántico. Eso explica sobre todo por qué millones de americanos han votado por Donald Trump. No estoy aquí para desvalorar estas elecciones. Las emociones no solamente pueden ser muy potentes, sino son también muy importantes. No se puede tener legitimidad sin emociones. La emoción es también muy importante por lo que se refiere a la fe. Entonces, cuando digo que las personas basan sus decisiones económicas sobre las emociones, no estoy diciendo que son irracionales. Simplemente quiero decir que tendríamos que entender cuáles son estas emociones y ver cómo podríamos responder a ellas de la forma mejor. Esta argumentación sobre las emociones no tiene que ver solamente con la política. Estamos aprendiendo lo importante que son las emociones en el mundo económico. Eso tiene que ver con las dos costas del Atlántico. Sí, los economistas siempre han pensado que las emociones fueran algo idiosincrático. Probablemente si pusiéramos juntas algunas personas, las emociones de cada uno podrían balancearse. Lo que hemos aprendido en la última crisis es que las emociones, en cambio, son mucho más importantes en la esfera económica que en la esfera política. La palabra hemos aprendido es demasiado fuerte. Si leéis grandes economistas como Keynes, se puede ver que aprendieron lecciones similares de la Gran Depresión. Es por eso que los políticos se han centrado mucho en la ocupación. Y también es por eso que el sistema económico después de la guerra se centró en construir capitales. No tenemos que actuar según las medidas del pasado, sino centrarnos en soluciones que puedan responder a las necesidades de hoy y del futuro. Esa adaptación es justo el tema sobre el que han trabajado los economistas financieros en los últimos 2 años. Ahora vamos a las conclusiones. La Unión Bancaria Europea es un ejemplo y también todas las disposiciones que se podrían hacer. Y me gustaría mucho tener la posibilidad de discutirlas con vosotros después. Tenemos que adaptar los mercados del trabajo y también las relaciones comerciales. El objetivo no es solamente de mejorar el estado de bienestar, sino también de dedicar más atenciones a los que más sufren. Irónicamente, este fue el programa político que Europa quería adoptar antes de la crisis. En 2005, el economista belga André Sapir mostró cómo no se debía cambiar la equidad por la eficiencia. Podemos adaptar nuestro estado de bienestar para llegar a alcanzar ambos objetivos. Eso es lo que quería hacer la Comisión Europea antes de la crisis. Ahora que la crisis parece que ya se esté alejando, tenemos que preguntarnos cómo podemos dedicar atención a las políticas, atención política y los recursos necesarios para crear un nuevo programa para el futuro. Muchísimas gracias. Me gustaría aprovechar para hacerte una pregunta, puesto que ayer estaba
en el discurso de apertura del presidente Gentiloni, en el que ha hablado de la importancia del orden multilateral en el actual contexto. Y el orden multilateral tiene en mente la constitución de los estados. Los Estados Unidos han desarrollado un papel clave muy importante desde la posguerra hasta la actualidad, y en el mismo momento nos debemos resignar, al menos en los años por venir, a una posición pasiva, ¿no?, con respecto a los Estados Unidos, en el G7, en el G20, pero también en el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas. A tu entender, ¿la Unión Europea puede compensar la Unión Europea la pérdida de liderazgo de los Estados Unidos? Desafortunadamente, la respuesta no es muy serena, Doras. El liderazgo es un problema muy grande porque prevé muchas inversiones, muchos recursos económicos y políticos. Y requiere también una perspectiva a nivel nacional. Es decir, que los líderes puedan comunicar a los que los soportan. ¿Por qué hacer inversiones en otros países hoy puede producir unas ganancias también para los líderes en el futuro? Era una argumentación que podíamos hacer en los Estados Unidos antes, en los años 40 y 50 del siglo pasado. Una argumentación que podríamos revisar también en los años 70, 80 y 90. Pero en este momento, en Estados Unidos no hay ningún deseo de invertir en el presente de los demás. Porque creen que no haya repercusiones con esas inversiones. Yo no creo que haya este deseo, tampoco en Europa. Porque nos preocupamos demasiado de la situación actual de las políticas europeas. Y no ponemos mucha atención al futuro. Por consecuencia, a nivel europeo no tenemos liderazgo. De todas formas. Sin embargo, hay poca inversión en corregir los problemas actuales, como la inmigración o los problemas financieros. Quería simplemente añadir un comentario sobre si Europa podría asumir el papel de Estados Unidos. Si puede hacerlo. Si pensamos en el contexto internacional y político, vivimos en un mundo multilateral a partir de la Segunda Guerra Mundial. El avance del populismo significa avance de países singulares. Países que piensan que su propio país tiene que venir antes de los demás, antes los Estados Unidos y luego Rusia también. Antes se pensaba que los acuerdos bilaterales fueran oportunos. No sé si Europa puede hacerlo, pero debería seguramente hacerlo, porque necesitamos relaciones multilaterales. Sobre todo si pensamos, como ha dicho Eric, la estabilidad financiera, la seguridad, el ambiente, la inmigración, todos esos problemas tan importantes son problemas que vienen de un contexto global. Y es un error pensar que se pueden afrontar estos problemas, estas cuestiones mundiales tan importantes, estos bienes globales públicos a nivel individual o a nivel de acuerdos bilaterales. Tenemos que pensar en el hecho de que Europa tiene un papel muy importante que cumplir. Y de hecho, aunque no lo hagamos de manera perfecta, somos probablemente la organización multilateral más avanzada del mundo. Vorrei ritornare a te. Me gustaría volver a ti. En tu comunicación nos hablabas de reforma monetaria
y el papel de Alemania. Me gustaría, antes de empezar este encuentro, me he encontrado con el gráfico del spread de los títulos a largo término italianos, BTP. Lo que vemos en este gráfico es que los spread naturalmente se ha reducido considerablemente, aunque desde hace poco ha vuelto a empezar, teniendo en cuenta el 150 multiplus. Teniendo en cuenta la situación económica italiana, el nivel queda estructuralmente bajo. Me gustaría que tú explicaras, quizás nos ayudaras a elaborar una posible explicación. Podría ser que Italia, sea el escenario que sea, seguirá en el euro. Otra explicación podría ser que en caso de dificultad, Alemania y la Banca Central Europea, instituciones europeas, intervienen a favor de Italia en el caso de que se diera una crisis. ¿Cómo lo ves? Este spread, que aún es bajo respecto a lo que hemos observado hace algunos años. He pensado que puede haber dos historias, dos aspectos que hay que considerar. Uno se refiere al efecto obvio de la política monetaria de la Banca Central Europea y de los bonos, de los títulos italianos en el mercado. Y puesto que la compra de estos títulos italianos se han dado en masa, probablemente esto llevará a influir en los rendimientos, incluso frente a un escepticismo de base en el mercado financiero italiano. Una vez dicho esto, debo decir también que los títulos italianos, después del anuncio de los problemas de transacción de la Banca Central Europea, han mejorado considerablemente. Por tanto, si se consideran las diferencias entre los rendimientos de entonces y de ahora, hay gran parte de estos rendimientos han precedido los problemas de la Banca Central Europea. Por tanto, los bajos rendimientos reflejan la confianza en que las instituciones europeas pueden gestionar una hipotética crisis, tanto en Italia como puede ser en Europa. Y yo creo que existe esta convicción. Creo que esta convicción sea, por decir verdad, racional, porque si miramos en las cifras, Italia ha llevado a cabo bastantes ajustes económicos en el pasado. Y la red de seguridad, si estos ajustes no funcionaran, intervendría. Por tanto, Italia debería satisfacer condiciones fiscales, a nivel fiscal, para de alguna forma encontrar una mayor flexibilidad por parte de la Banca Central Europea, del mecanismo de estabilidad europeo, y aquí esto desarrollaría un papel menor. Por tanto, Italia tiene surplus primarios, los tenía entonces y los tiene a una hora. Y esto funcionaría y puede funcionar si hay un programa italiano financiado de forma generosa. Pero hay algo que conviene añadir. Bien, mientras haya un gobierno italiano dispuesto a colaborar en este sentido, esto se podrá mantener. Por tanto, se ha hecho referencia al populismo. Si se hiciera una opción al populismo que siguiera llevando adelante este tipo de programa, podría darse un riesgo. Espero que los mercados tengan razón efectivamente y que nosotros lo construyamos. Estoy de acuerdo completamente con Jerome, pero en realidad quería ser un poco más radical. ¿Por qué? Porque los spreads son tan bajos, porque tenemos a Mario Draghi. Y por lo que él ha dicho, en julio de 2012, cuando
cuando afirmó: haré todo lo que será necesario hacer. Es por eso que Super Mario, Mario Draghi, ha salvado Europa y sobre todo Italia. Simplemente ha realizado una profecía que en realidad se iba a realizar sola. Es decir, yo haré todo lo que será preciso hacer. Calmaré los mercados. Y en realidad, la pregunta, ¿es posible interrumpir este tipo de política? Yo creo que no. No creo que la crisis de la zona euro esté totalmente resuelto, pero en gran parte sí. Gracias al quantitative easing. En realidad, el quantitative easing se tendrá que actuar hasta que los balances no estarán bien. Tenemos tiempo para recoger un par de preguntas desde el público. Aquí vemos un par de preguntas. Si por favor podéis decirnos vuestro nombre. Puedes subir al atril. Gracias. Quería presentarme. Yo soy embajador, el de la Santa Sede. El señor Lombardi y el señor Adelatti han afirmado que la elección del presidente Macron representa un factor muy importante en la estabilización de la situación económica europea. En las pasadas 3 semanas, en los medios de comunicación, he podido leer que la popularidad del presidente Macron está bajando. Y mi pregunta entonces es: ¿será este un factor importante que destabilice la economía europea? Muchas gracias. ¿Quieres responder primero tú, Anne Lau? Y luego posteriormente, por supuesto, si Jerome o Eric quieren responder. Me gustaría ser bastante optimista al este respecto, porque esta caída de popularidad respecto a Macron se refiere al contexto interno francés, por tanto a la ley laboral, la reforma del mercado del trabajo, y por tanto se refiere a cuestiones francesas, no tiene nada que ver con la política, sus decisiones a nivel europeo. Obviamente usted tiene razón, si esta popularidad sigue siendo baja, en el largo plazo esto podría llevar a una reducción de su credibilidad también, por cómo resulta visto en Europa. La agenda de reformas es, no obstante, muy importante y se ha llevado a cabo este programa de reformas desde la elección de Macron. Ya el día después de su elección, estas personas nuevamente se han reunido y han intentado poner sobre la mesa nuevas ideas para llevar a cabo estas reformas. Yo no creo que esta caída de popularidad de Macron, uno, esté vinculado a esté vinculado con una situación europea, sino más bien con la situación interna francesa. Eric. Me gustaría decir algo yo también. Yo no soy francés, pero observo con alarmismo la evolución de la política francesa. Seguimos hablando del ascenso del populismo, pero creo que se haya
hemos hablado también de populismo en lo que se refiere a Francia. Pero ya en 2002 se ha producido un cambio importante. Si bien se hablaba ya desde el 98, en 2002 se produjo un cambio completo en el populismo de Francia. Y este ascenso ha estado marcado por la debilidad de los partidos tradicionales. Por tanto, este es un escenario en el que podemos empezar a buscar soluciones para los problemas del futuro. Yo estoy contento de que Macron sea presidente y seguramente tiene un equipo a su alrededor de altísimo nivel. No obstante, se ha convertido en presidente destruyendo a los dos partidos políticos principales. Y por tanto, podría darse cualquier situación que lo haga salir del escenario político. Y si eso se diera, ¿qué sucedería? ¿Cómo podemos prever también la futura evolución política de este país, de Francia? No me estoy refiriendo a un pasaje, una transferencia de poder a manos populistas. Estoy hablando del hecho puro y simple de que hay un contexto político interno francés, un contexto difícil, sobre todo para políticas eficaces respecto a el eje franco-alemán. Por tanto, le deseo lo mejor a Macron, pero temo que en algunos frentes quizá no pueda ser capaz. Nueva pregunta. Buenos días, me llamo Niro Fiordi, soy presidente de una banca importante italiana, el Credito Valtellinese, y miembro del comité de presidenta de la Asociación Bancaria Italiana. Me gustaría plantear a nuestros ponentes que nos han planteado unas exposiciones muy interesantes, una serie de preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es vuestro juicio con respecto al hecho de que la Banking Union no ha sido completada? La Banking Union, que ha nacido como respuesta a la crisis para estabilizar la situación de los bancos, se ha movido y debería moverse con tres piernas: creación de la vigilancia única europea, esto se ha hecho, con los estados nacionales que han perdido su propia soberanidad y la han cedido a un organismo europeo. El segundo es la creación de un mecanismo para solución de la crisis bancaria y se ha hecho, se ha creado una nueva Authority europea. Pero la tercera pierna, la tercera pata es la creación de un mecanismo de garantía de los depósitos único a nivel europeo y ha sido bloqueada principalmente por Alemania, y este es un problema grave. ¿Por qué? Porque se ha hecho un acuerdo político a nivel europeo y un recorrido de una agenda para la creación de la Banking Union, pero de hecho, sobre los hechos, la tercera pata, el tercer pasaje, se ha bloqueado y no se prevén soluciones rápidas para este bloqueo. La segunda cuestión es la cuestión de las reglas, que se refiere a una emoción. En Europa se ha dicho, en el sur de Europa, sobre todo por una serie de motivos, desea una cosa y por otros motivos diferentes en el norte de Europa desea otra cosa. Pero esto no es una cuestión aséctica, es una cuestión política. No está claro en Italia por qué motivo se ha creado una gran prioridad en el control de riesgos de crédito y en los riesgos de débito soberano de las bancas, también lo que se ha citado ahora, y esto se refiere mucho a los bancos del sur de Europa. No se toma en consideración el riesgo de los derivados en los balances de los bancos. Parecen cuestiones técnicas, pero esto se refiere mucho a los grandes bancos alemanes y grandes bancos alemanes. La vigilancia europea dice, esto por el momento no es una gran prioridad, esta cuestión. Me gustaría si me pudiese explicar de una manera un poco simple, y me perdonarán los profesores, si yo tengo un crédito y tengo que valorar su riesgo total, tengo que dejar por un lado acumular capital, pero si yo tengo un alto crédito con un riesgo aún mayor, no tengo que dejar no tengo que dejar de lado una cierta parte, ahorrar una cierta parte,
Y esto crea una gran asimetría en el plan europeo. Me gustaría conocer vuestro juicio al respecto y cómo se puede superar esta situación de asimetría que desde el punto de vista emocional, no solo en el pueblo, sino también entre las clases dirigentes de un país, anima a un debate bastante preocupante. Gracias. Gracias, creo que ha remarcado unos aspectos bastante importantes. Me gustaría dar la palabra al profesor Jeremy Meyer, que me parece, creo, el ponente más indicado para hacer referencia a esta cuestión. Son muy buenos puntos. Por lo que he comprendido, la pregunta estaba dividida en dos partes. El segundo punto, si he comprendido bien la pregunta, hace referencia al hecho de que las reformas financieras son limitadas y el riesgo no está cubierto. Si esto es verdad, estoy de acuerdo con su opinión. No existe una estructura europea común que se ocupa, por ejemplo, de la regulamentación y de la supervisión de los mercados, porque de base la actividad de inversión es algo que se debería contemplar mejor, se debería gestionar mejor. Si se quiere pensar que la Brexit nos puede, de alguna forma, dar algunas ventajas, esta podría ser una ventaja, porque el movimiento de Londres a la zona euro de algunas estructuras financieras puede llevar a algunos movimientos, evoluciones en este sentido. Probablemente necesitamos más poder, algo equivalente, algún mecanismo de vigilancia europeo que sea más fuerte, y probablemente esto pasará. El otro punto, quizá más urgente, que representa la tercera pierna de la unión bancaria, y del hecho de que está en estanque, se basa en que el seguro común de los depósitos debería prever compartir los riesgos de los bancos nacionales. Y estamos muy lejanos de esa situación. ¿Por qué? Tenemos sistemas bancarios diferentes en Europa que tienen una exposición diferente con respecto a los estados soberanos. Entonces, con unas políticas de crédito, elementos de fuerza de esas políticas que son diferentes. Entonces, lo que sostiene Alemania es que necesitamos una regulamentación mayor sobre esta disposición como única condición de esta red de asimilación. Obviamente, eso llevará a spread mucho más altos en países como Italia, por ejemplo, y también necesitas de más capital. Y eso podría llevar a otros problemas en países como Italia. Estamos bloqueados en este punto. Creo que tenemos soluciones. Una, por ejemplo, podría ser asociar la reforma, por ejemplo, a una red de seguridad que ya se está discutiendo. Tenemos un grupo de trabajo que se está ocupando de eso a nivel europeo. Otra solución podría ser la de alguna forma, tener un sistema de depósitos a una velocidad y cambiarlo con uno a dos velocidades. Podría haber varias soluciones, pero estoy de acuerdo con el hecho de que es un aspecto muy difícil y llave. Quería evidenciar 3 puntos.
bastante razón. El problema está en intentar de pensar en cómo podemos efectuar una transición, un pasaje, en el que podamos sustentar con mayor fuerza un sistema de depósito europeo. Porque efectivamente no estamos hablando bastante de eso y no creo que sea una situación aceptable por dos razones. Y esto me lleva al segundo y al tercer punto del que quiero hablar. La aseguración sobre los depósitos es un instrumento muy potente que favorece la competencia entre los bancos, sobre todo en tiempos de crisis. Por ejemplo, en 2011 estaba en Bélgica cuando la Deutsche Bank pasó de ser un banco cubierto por el seguro de Bélgica a un banco alemán. Y eso ha sido muy discutido en los mercados de Bélgica, que hablaban de cuánto era útil o apropiado pasar los ahorros de Bélgica a Alemania. Este tipo de argumentación no se puede tolerar. El segundo aspecto tiene que ver con una situación de alarma, porque el sistema americano no prevé transferimiento de recursos geográficos de la forma que viene aconsejada por los macroeconomistas. Es decir, un sistema de seguro sobre los depósitos. La necesidad de esas transferencias a nivel geográfico reside en que hay una lección que hemos aprendido y que hemos olvidado en la historia financiera de Estados Unidos. Si miramos a los años 80 del siglo pasado, cuando todos los bancos estaban a punto de... Se trataba de bancos que estaban asegurados a nivel estatal. El gobierno tuvo que intervenir para garantizar los seguros de los depósitos, porque era la única forma de evitar el quiebre de estos bancos. Entonces tenemos que encontrar una manera que nos permita evitar un problema de quiebre de este tipo. Tenemos que concluir ahora porque hemos excedido el tiempo. Me gustaría leer un mensaje de los organizadores. También este año es posible contribuir a la construcción del meeting a través de donaciones y a tal objetivo se han situado diferentes posiciones especiales bajo el título Dona Hora. En ellos se acogerán voluntarios que llevan la camiseta verde con el escrito Dona Hora. Me gustaría agradecer a todos los ponentes que hemos tenido esta mañana con nosotros, también a los organizadores del encuentro. Agradecer, por supuesto, a los organizadores del meeting, claro, por esta espléndida oportunidad y a quien lo ha sponsorizado, en concreto el Centro Internacional para Governance Innovation de Canadá, y a todos vosotros que habéis participado.